Bueno, buen día, ¿cómo les va? Eh, Hoy es sábado 11 de diciembre, estamos siendo las 10 horas, vamos a dar comienzo a nuestro vivo, así que en pocos minutos nos vamos a conectar con Maxi Campos Ríos, que es nuestro invitado de hoy, con quien vamos a conversar sobre innovación y modernización en el Estado. Como siempre, bueno, esperamos un poco, así se van conectando, se van despabilando. Y bueno, ya la modalidad, algunos que nos conocen ya lo saben. La idea es llevar adelante una conversación, no es una conferencia, simplemente es una conversación. Y además invitamos a todos a que participen haciendo comentarios, haciendo alguna pregunta, también alguna reflexión. Y bueno, espero que como en las anteriores oportunidades, en una de ellas hablamos sobre teletrabajo con Alejandro Esteves y en la última sobre firma digital con Oscar Castro. Y la verdad que tuvimos muchos conectados y también tuvimos posteriormente mucha viralización a través de las redes sociales. Y creo que en esta oportunidad también genera mucha expectativa esta charla con Maxi, así que creo que va a ser muy interesante conversar con él. Así que bueno, sin más protocolo, lo voy a invitar a Maxi, siendo las 10:03. Y bueno, como ya saben, estos vivos son organizados por IME, el Instituto de Modernización del Estado, que depende de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Y bueno, este es el último vivo que estamos haciendo ya a esta altura del año, pero bueno, creo que este formato la verdad es muy interesante porque nos permite llegar a más público. A ver si nos podemos conectar, Maxi. Bien, Maxi, te tenemos. Buen día, ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿quién vos? Bien, bien, bien. Estábamos haciendo un poquito de tiempo. Así que bueno, hay gente que ya se fue uniendo, se fue conectando. Bueno, hay algunos que ya están mandando saludos. Así que bueno, al desarrollo de la charla iremos también saludando a cada uno. Y bueno, Maxi, bueno, primero te agradezco un montón tu generosidad y tu disponibilidad para poder conversar con nosotros en un sábado. De todas maneras, bueno, la idea es que sea una conversación de no más de 40 minutos. Eh, Así que bueno, y después obviamente podemos aprovechar el día, que parece que va a ser un día muy lindo. Eh, y bueno, como te comenté, sí, la idea es conversar sobre innovación y modernización del Estado. Este es el tercer vivo que hacemos a través de IME. Como digo siempre, bueno, para los que, como hay gente nueva que se va conectando, así que bueno, mi nombre es Mario Helfestein, yo soy el director de IME. IME es el Instituto de Modernización del Estado, que depende de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, y la idea nuestra es generar espacios de encuentro, de debate, y para contribuir y promover el mejoramiento de la gestión pública, del Estado. Es el aporte que nosotros queremos hacer desde IME. Y, bueno, y este formato de vivo de Instagram, nosotros el año pasado, bueno, a Maxi lo tuvimos en un Zoom que hicimos en la Universidad Nacional de Loma de Zamora, pero nuestra idea de los vivos es llegar a más público, o sea, aumentar nuestra audiencia, que estos temas, que estas temáticas no queden exclusivamente en los ámbitos institucionales, en los ámbitos académicos. Obviamente nosotros estamos en el ámbito de la universidad y estos temas nos interesan. También, por supuesto, aquellos que están en la función pública, que son gestores públicas y gestores públicos que, bueno, que también están involucrados en estas temáticas, pero nuestra idea es llegar al público en general, ¿no? Por eso estamos experimentando con este formato de los vivos, con la idea justamente, bueno, de llegar a más público, de llegar a gente que le interese estos temas, que más allá de que pueda ser, eh, que pueda estar involucrada o no en estas cuestiones, lo que nos interesa es llegar a más público, porque en definitiva estamos hablando de cuestiones que impactan en la vida de todos nosotros, porque
lo que, lo que llevan, lo que el Estado hace, en definitiva, a través de sus políticas públicas, impacta en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ¿no? Tanto en lo que hace a los servicios, a las regulaciones, bueno, a todo lo que el Estado, en general, bueno, el Estado tiene otras responsabilidades, ¿no? También como promover el desarrollo, generar confianza a los ciudadanos, pero bueno, aquí nos enfocamos más en la cuestión de los servicios, de la calidad de los servicios, de las herramientas que utiliza el Estado para mejorar su funcionamiento. Así que sin, sin querer agregar mucho más, ¿no? Para darle la oportunidad a Maxi que nos salude y ya empezar a conversar. Simplemente, bueno, Maxi, bueno, además de ser amigo nuestro y estar en contacto permanente con él a través de nuestro labor académica en las universidades, también, bueno, hemos interactuado con Maxi también en alguna labor profesional o laboral. Él es un especialista en estas temáticas de innovación en el sector público y él es, bueno, licenciado en Ciencia Política de la UBA, tiene una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de San Andrés y por sobre todas las cosas, bueno, es, como dije recién, bueno, un especialista y además es una persona muy entusiasmada por estas cuestiones. Sé, Maxi, que estuviste en el Congreso del CLAD hace poquito, así que seguramente te vamos a pedir que nos comentes algo, bueno, cuáles son el CLAD, bueno, para los que no saben, es el Consejo Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, es una referencia a nivel de Latinoamérica, a nivel de Iberoamérica, en los temas vinculados a la reforma del Estado y la modernización del Estado. Y bueno, es un ámbito muy interesante porque ahí van todos los referentes o los principales referentes que tienen que ver con esta cuestión eh, en la región y siempre son importantes esos congresos porque, bueno, no solamente por los temas que se tratan, sino por la posibilidad de vincularse con muchos de estos referentes, ¿no? Así que, Maxi, por ahí te vamos a pedir alguna reflexión de qué viste en el Congreso, cuáles son los temas de la agenda actual, ¿no? En Iberoamérica en relación a estos temas. Así que bueno, Maxi, recordar el tema. Bueno, el tema de hoy es innovación y modernización del Estado. Y bueno, para empezar, bueno, te voy a dar ahora la oportunidad que nos saludes y ya directamente vamos a hacer algunas preguntas. Bueno, buenos Mientras días a tanto, todas y a bueno, todos. Buenos días a todos y a adelante, todas. Maxi. Mario, bueno, un placer, un agradecimiento muy especial al IME y a toda la gente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Bueno, la verdad que es un tema súper interesante, ¿no? Sobre todo porque también plantea una discusión que va más allá del Estado, ¿no? Cuando uno habla de innovación en el sector público o innovación en el Estado, o a veces se confunde con, después veremos bien qué significa cada concepto o las palabras, ¿no? El peso simbólico y conceptual que tienen ciertas palabras como la modernización del Estado o la innovación. Uno tiene que comprender que no es un proceso que se da solamente en el sector público o en la órbita estatal, ¿no? Es un proceso eh, de cambios muy acelerados, muy profundos, que vive la humanidad, sobre todo los últimos, diríamos, eh, 30, 40 años. O sea, eh, si uno se pone un poco más, si se quiere, más histórico y trata de hilar un poco más fino, eh, incluso hasta el término modernización está un poco puesto en, no diría observado, pero sí discutido y disputado. ¿Por qué? Porque el término modernización en realidad tiene que ver básicamente con una suerte de reflexiones, de aproximaciones, eh, y podemos decir teorías que surgen a partir de los años 50 y 60, ¿no? Que tienen que ver con el desarrollo del capitalismo de posguerra en el marco de la Guerra Fría, ¿no? Digo, la modernización en general, ¿no? Digo, la modernización del capitalismo y la modernización de la economía, ¿no? En contrapartida de lo que era el modelo comunista o el modelo impulsado más allá de la cortina de hierro, ¿no? Digo, incluso ese proceso de modernización que tenía que ver con
con la estructura social, con la estructura económica, con la estructura del capitalismo y que por ende impactaba en el Estado. En la Argentina incluso está asociado eh, a una primera etapa, sobre todo vinculada con gobiernos autoritarios. Por eso es que en los años 80 O'Donnell escribe el famoso libro Modernización y Autoritarismo, ¿no? Digo, ese concepto después es, diríamos, traspolado e implementado sobre todo para tratar de conceptualizar y de unificar una serie de reformas administrativas y que tienen que ver con ciertos aspectos vinculados con el sector público, con el Estado, eh, que podríamos decir como de, quizá no corresponde, pero como sería como de tercera generación, ¿no? Como reformas de tercera o cuarta generación, ¿no? Digo, si uno entiende como la reforma de primera generación en los años 90, todo el proceso de privatización, después la reforma administrativa, la reforma de segunda generación, bueno, las reformas vinculadas con el sistema de tramitación, con la vinculación entre la ciudadanía y el Estado, con, bueno, la forma en la que se enlazan ciertos procesos o ciertos circuitos en la órbita estatal, bueno, fueron, ¿no?, amalgamados por este gran concepto de la modernización del Estado. Pero es distinto en realidad del concepto de innovación, que en realidad es un poco más amplio, ¿no? Que implica desde el punto de vista... Sí, perdón. No, te adelantaste una pregunta que te iba a hacer luego, que es Ajá. justamente, bueno, son lo mismo, si hay una diferencia entre modernización. Así que Bueno, viene bien el punto. es que en realidad, a ver, digo, uno podría filosofar y teorizar acerca de los conceptos y hacer semántica del lenguaje durante horas. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de la innovación, ¿no? La innovación es una palabra que viene del latín, que significa innovatio, innovare, volver a hacer de nuevo, ¿no? Digo, cuando uno innova o está innovando, está haciendo de nuevo, está reformulando un concepto, una idea, un proceso, una forma de hacer las cosas, ¿no? Digo, em, ese proceso de innovación, que tiene que ver con una reconceptualización de algo, de un proceso, de un sistema, de un régimen, de una idea, se puede manifestar de muchas formas, ¿no? Digo, la forma, ¿no? La forma, la técnica, la forma en la que uno hace las cosas, ¿no? Se conoce comúnmente como tecnología. Uno puede innovar, puede cambiar la tecnología. Que cambie la tecnología no implica necesariamente que uno utilice software y hardware, ¿no? Digo, cambiar la tecnología es cambiar la forma de hacer las cosas, innovar. No sé, por ejemplo, después de la sanción de la ley Sáenz Peña, ¿no? Digo, por ejemplo, de lo que fue el pasar de un voto cantado a un voto secreto, universal y obligatorio, ¿no? Eso fue una innovación, fue una forma de cambiar, ¿no?, el régimen electoral. Digo, se cambió una tecnología, digo, con sus pros y sus contras, ¿no? Digo, de la misma manera que en algunas elecciones provinciales o incluso en algunos países se cambió nuevamente la tecnología y se le incorporó más tecnología al proceso electoral. Digo, bueno, cambiar, innovar, significa reconceptualizar, volver a hacer, reconstruir, ¿no?, el rol del Estado, cómo se desarrolla la gestión pública, cuál es el rol del empleo público, ¿no? Y hay un montón de discusiones que incluso han sido tocadas en varios de los vivos de Instagram o en diferentes charlas, como por ejemplo se hablaba hace poquito del teletrabajo, ¿no? Digo, son reconceptualizaciones, innovaciones, son vueltas a hacer, ¿no?, de conceptos que quizá necesitan algún, ¿no?, restyling, por decirlo de alguna manera. O sea, innovación no es exclusivamente una invención nueva, una idea nueva. O sea, es una idea que puede estar ya creada, pero que se puede aplicar de manera distinta. O sea, es una novedad, una idea nueva que, eh, que aporte soluciones concretas a un problema inédito, un problema Sí, problema pueden público. ser, pueden ser ideas viejas que no han sido implementadas o que no forman parte del mainstream. Quizá cuando se produce una innovación en la forma de hacer las cosas, quizá hay una reconceptualización de cosas que habían quedado perimidas o dejadas de lado, ¿no? Y como que es una vuelta a eso, ¿no? Digo, quizá la innovación no implica necesariamente algo nuevo, ¿no? ¿Mm? Digo, sino implica quizá algo distinto, ¿no? Por Claro, ejemplo, qué sé yo, como por decirte algo, ¿no? Algo muy discutido, ¿no? Muy debatido, muy discutido, sobre todo en los últimos años, tiene que ver, por ejemplo, con el rol de la educación, ¿no? La educación superior, ¿no? El,
cómo se instruye el saber, cómo es el conjunto de saberes, cómo se transmite, cómo se interrelacionan, cómo son las disciplinas. Bueno, en la academia, que era la universidad creada por Platón, digo, los saberes estaban todos, se impartían todos los saberes juntos, ¿no? Vos en la academia ibas a la universidad, en la antigua Grecia, y aprendías desde arquitectura hasta, qué sé yo, física, matemática, y lenguas, y hasta las artes amatorias, digo, estaba todo en conjunto. Luego, con el proceso de desarrollo del capitalismo, tecnificación, departamentalización, con el proceso fordista, hubo una necesidad de, ¿no?, particionar el saber, ¿no?, las disciplinas y las subdisciplinas. Por eso es que aparecen un sinnúmero y una multiplicación de carreras cada vez más Mm. específicas, ¿no? Bueno, algunos están diciendo, bueno, esperen un poquito porque esto no sirve, o sea, no sirve en un mundo complejo que necesita explicaciones y políticas, ¿no? Explicaciones y políticas cada vez más personalizadas, cada vez más complejas. No existe tener una interpretación tan particionada de la realidad, no funciona. Entonces necesitamos mentes más holísticas, más generales. Entonces, bueno, ahí quizá la innovación no implica necesariamente hacer algo nuevo, no es que se está inventando la pólvora, sino que significa hacer algo distinto a lo que en realidad se venía haciendo, ¿no?, habitualmente. Bien, bueno, dicho esto, ¿no? Con respecto a, bueno, qué es la innovación, qué significa la innovación, Ujú, la pregunta sería, ¿es posible innovar en la gestión pública, en las administraciones públicas? Bueno, todos sabemos, y acá nosotros, bueno, estamos en el ámbito del AMBA y específicamente ujú, nosotros acá en el conurbano, generalmente el ciudadano, el vecino, en el caso de los municipios, se queja mucho acerca del funcionamiento de las administraciones públicas locales o provincial o municipal o nacional incluso, en cuanto al funcionamiento, en cuanto a la calidad del servicio, en cuanto a los trámites. Todos sabemos que la mayoría de las organizaciones públicas son burocráticas, que aplican normas, procedimientos, que eso las hace un poco más pesadas y que son jerárquicas, pero no todas, ¿no? Pero bueno, en general tienen ese modelo de organización o de gestión. Y entonces la pregunta sería, bueno, ¿es posible innovar en la gestión pública? Así como, bueno, estamos en un contexto de mucha complejidad, de incertidumbre, de cambios muy profundos, ¿no? O sea, incluso algunos especialistas hablan de, más que de época de cambio, cambio de época, ¿no? Una ujú. época disruptiva, sobre todo en esta pandemia que todavía no estamos atravesando y que creo que esperamos todos que, bueno, que finalice pronto, pero lo que sí está claro que, bueno, que muchos procesos se han acelerado, muchos que tienen que ver con la tecnología, y la pregunta concreta es, ¿cuál es tu visión, Maxi, acerca de si es posible innovar en la administración pública, en la gestión pública, en las organizaciones públicas? Yo no solamente creo que es posible, sino que además creo que es necesario. Y te voy a decir algo más, algo quizá un poco más provocador que puede generar un poco de debate, ¿no? Digo, creo que somos uno de los países que quizá tiene las mayores posibilidades y ventajas para innovar, ¿no? Sobre todo en algo que vos decías recién, ¿no?, que tiene que ver con la gestión municipal, ¿no? Argentina es un país federal, es un país grande, extenso, con una población urbana bastante concentrada, ¿no?, en las principales ciudades, pero sobre todo en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, que es un aglomerado urbano de aproximadamente 15 a 16 millones de personas. Estamos hablando de una cosa, de, de- de un entrelazamiento de servicios, circuitos, procesos, eh, eh, muy amplio, muy vasto, y tenemos un costo operativo de la innovación muy bajo. Digo, ¿por qué Mm. tenemos un costo muy bajo? Primero porque tenemos una gran concentración de personas y servicios en un área determinada muy pequeña. Digo, imagínate que, por ejemplo, digo, llevar fibra óptica para 500.000 personas en la Patagonia es muy costoso si uno lo calcula por persona, ¿no? Digo, ahora, llevar fibra óptica en todo el conurbano, ¿no?, distribuido en 15 millones de personas, el costo unitario, ¿no?, por ser humano, por habitante, es muy bajo. Entonces, primero tenemos un costo muy bajo para innovar. Segundo, tenemos un costo de oportunidad en el sentido de que, digo, los servicios y los trámites y la gestión, no en todas, pero en gran mayoría de los gobiernos locales en la Argentina funciona tan pero tan mal, que es que los ciudadanos
realmente demandan muy, muy poco, que cualquier innovación, cualquier avance sustantivo que un gobernante o un gestor público pueda hacer en ese campo, bueno, sería como, no sé, prácticamente una revolución copernicana. Y en tercer lugar, también, y esto es algo quizá un poco polémico, pero es importante decirlo, que es que eh, nosotros no tenemos la discusión que se da, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos o en algunos países de Asia, en donde ya tienen estados que necesitan ser reconstruidos o innovados sobre las bases, ¿no?, de un sistema burocrático weberiano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digo, el Mm. sistema burocrático weberiano no se terminó de instalar definitivamente en la Argentina, ¿no? Digo, no sé si por la tradición colonial, no sé si por el patrimonialismo, no sé si por el partidismo o la falta de profesionalización. La cuestión es que hoy por hoy no tenemos a nivel generalizado, ¿no?, una práctica que uno pueda decir, bueno, esto es eminentemente burocrático en sentido weberiano, ¿no? Digo, no hay muchísimos ingresos por concursos, los procesos de capacitación, salvo en algunos nichos que pueden ser el Estado Nacional o algunas provincias o algunos municipios muy grandes, no son extensos ni de calidad. Entonces no tenemos una burocracia ah, weberiana, predecible, profesionalizada, eh, consecuentemente procedimental, normativizada, ¿no? Tenemos una burocracia partidocrática, discrecional, aleatoria, desmotivada, mal remunerada, y entonces quizá, como siempre se dice en el dicho, ¿no? Pasar de estar mal a estar bien es relativamente sencillo. Lo difícil Mm. es pasar de estar bien a estar mejor, que es la discusión que se ve en Europa, ¿no? Digo, yo por ejemplo hace poco discutía conversábamos, ¿no?, con un amigo, con Paco Velázquez, que es el secretario general del CLAD, en el Congreso, y él presentó su libro El burócrata disruptivo, ¿no? Digo, me parece un gran concepto para Sí. Europa, para Estados Unidos, ¿no?, que un burócrata sea disruptivo. Bueno, yo en Argentina quiero que el burócrata sea weberiano, para empezar. Después, si logra ser weberiano, que ya sería mucho, es decir, que esté atento a normas, que entre por concurso, que siga un procedimiento, que haya un circuito, que esté departamentalizado, que haya previsibilidad. Digo, cuando el burócrata en la Argentina logre ser weberiano, bueno, sí, ahí nos sentamos todos, los partidos políticos, la academia, y decimos, bueno, ok, ahora veamos cómo podemos ser disruptivos. Ahora, ser disruptivo, ¿no? Digo, dentro de la disrupción general que implica hoy ese caos organizado que es la administración pública, ¿no?, porque es un caos organizado, no solamente una jaula de hierro, sino un caos organizado, es cuanto menos temeroso. O sea, yo no quiero que el burócrata hoy sea disruptivo en Argentina. Quiero que primero sea weberiano, Mm. y hay lugares en donde logramos consolidar una burocracia weberiana, lugares, nichos, ¿no? Digo, islas, en donde sí tenemos la posibilidad de ser disruptivos, innovadores, pensar cosas nuevas, digo, pero uno piensa cosas nuevas, a ver, digo, esto es como en el fútbol, ¿no? Uno tira un taco, una rabona, cuando va ganando 3-0, ¿no? Digo, si vas perdiendo 2-0 y te quedas afuera, y no tirás taco rabona, ¿no? Digo, más bien corres, metés patadas, vas a defender y atacás, como Claro. pueda. Tal cual, tal cual. Esto, bueno, me hace reflexionar entonces que y aprovecho la oportunidad para, bueno, para saludar a todos los que se fueron conectando. Eh, bueno, y a los que puedo, a los que puedo leer acá en la pantalla muy chiquita del Instagram, bueno, Marcela Lepore, Mercedes, Sofía, Alex. Bueno, hay algunos nombres, algunos que por ahí no conozco, pero bueno, los digo, digo el nombre como los veo acá. Mauro Solano, Edu Weber, Eduardo Pacale, bueno, Luján Mazzone, Maxi Fernández, Cátedra de Recursos Humanos de la ULS. Bueno, gracias a todos. Están invitados, por supuesto, a Leandro. Bueno, hay muchos que los pasé así rápido. Mariela Sinali, Taba Towes, Jordana. Bueno, gracias a todos por participar. Los invitamos a que hagan comentarios, que hagan incluso alguna pregunta, así la discusión. Pero pensando en esto que dijiste, Maxi, digo entonces, o sea, nosotros debemos pensar en procesos de innovación o modernización ajustados a nuestra realidad. No es lo mismo la modernización o la innovación en estados más consolidados que ya atravesaron la etapa weberiana, que ya consolidaron el modelo de Estado y por ahí pueden pensar
en utilizar procesos que tengan que ver con la innovación o la modernización para mejorar el funcionamiento de sus estados, pero en definitiva acá tenemos que pensar la innovación y la modernización, hay que ajustarla a nuestra realidad, o sea, modernización, ya para llevarle un poco al ámbito de la modernización, ¿no? O sea, Ujú, lo que se entiende por modernización es la aplicación, no sé si está bien o mal, en todo ujú. caso, dame tu punto de vista, que la modernización es la aplicación de tecnología, de modelos de gestión, para mejorar el funcionamiento del Estado, hacerlo más eficiente, más eficaz, que sea más transparente, con participación ciudadana, para mejorar los servicios al ciudadano. En general, todas las definiciones de modernización pasan por ahí. Pero, ¿vos qué pensás con respecto a esto? O sea, tenemos que pensar entonces en procesos de innovación y modernización ajustados a nuestra realidad, a nuestro contexto, y en qué rol juega entonces el tema de la tecnología, que sabemos que la tecnología avanza a pasos agigantados, ¿no? La digitalización, los big data, bueno, la aplicación de inteligencia artificial que en el sector privado, en muchos ámbitos del sector privado, bueno, se está dando de manera intensa, y bueno, y obviamente en el sector público también hay nichos del sector público que ya se está empezando a utilizar inteligencia artificial también. Pero bueno, ¿cuál es para nuestro contexto, ¿no? El grado en función de lo que vos dijiste, ¿no? Que primero, bueno, consolidemos el modelo weberiano y después pensemos en procesos disruptivos, ¿no? Pero entonces tenemos que pensar en que estos procesos se tienen que ajustar a nuestro contexto, y en ese sentido, bueno, cuánto de tecnología utilizar o no en la administración pública, cuánto de estos procesos hay que utilizar o no, cuál es el entorno que hay que generar bueno, para que la innovación y la modernización puedan avanzar en el Estado. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer, digo, quizá es, perdón, pero digo, hay que ser crudo y no hay que mentirse, digo. Me parece que lo que hay que hacer es salir de la lógica de la artesanía en el Estado y pasar a una lógica general o industrial. No en el sentido conceptual de proceso de industrialización, sino en el sentido de generalidad, ¿no? De acceso de bienes públicos a todos por igual, ¿no? Digo, creo que el gran desafío del Estado es eh, destruir sus asimetrías, ¿no? Asimetrías de todo tipo, terminar con estos procesos de islas de excelencia, no digo que eliminando no, sino elevando el piso del resto del Estado hacia ciertos organismos que funcionan bien, qué sé yo, porque yo me canso de decir, bueno, no, el Estado, me canso de escuchar que me dicen, no, no, el Estado funciona muy bien, es un ejemplo, es espectacular, por ejemplo, mirá el INVAP, que hace eh, productos espectaculares que se exportan. Sí, está bien, pero el INVAP hace productos únicos, es como si te dijera que hace artesanías, ¿no? O de repente me dicen, no, mira, la FIP funciona muy bien, sí, 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 la verdad, la FIP funciona muy bien, pero tiene un régimen salarial 5 veces más alto que el Mm. convenio colectivo más extenso de la Administración Pública Nacional, que es el CINEP. Entonces digo, también, obviamente, vamos de vuelta, o sea, el desafío del Estado, o sea, no es solamente, que está bien, no digo que no se haga, no es solamente innovar en sectores de nicho o en sectores que ya tienen un proceso consolidado o de innovación alta, ¿no? Y seguir innovando. Me parece perfecto eso. Ahora bien, el desafío del Estado es masificar eso, ¿no? Digo, masificar que el resto del Estado, ¿no? Digo, que la gran, que el sector público en general, o sea, de nada sirve tener uno o dos organismos a nivel nacional excelentes que compitan a nivel mundial, cuando vos de repente tenés un país federal con 24 distritos subnacionales, que son las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tenés asimetrías enormes, ¿no? Digo, de todo tipo, ¿no? Infraestructurales, presupuestarias, de capacidad institucional, de recursos humanos, de circuitos. Digo, creo que el gran desafío, primero, es capacitar a una burocracia profesional, digo, hacer un gran acuerdo interpartidario, digo, el Estado no debería ser el botín con el cual se queda un partido político, o por lo menos, si va a ser así y eso no lo podemos cambiar, por lo menos que haya reglas, que esté limitado, ¿no? Digo, de repente como funciona, por ejemplo,
en la Cancillería, en el servicio exterior, ¿no? En el servicio exterior, vos, según la normativa, tenés un 25% de cargos de confianza, es decir, cargos políticos, y tenés un 75% de cargos que tienen que ser diplomáticos de carrera. Lo cual está bueno, porque es una discusión en la cual no se niega a la política, no se niega a los partidos políticos, tienen su rol, pero ese rol está limitado y hay una racionalidad en eso, ¿no? Digo, de repente si vos sos canciller y querés nombrar a una persona de confianza en la embajada en España, o ante los organismos multilaterales de crédito, o ante la Unión Europea, me parece perfecto, ¿no? Digo, está bien. Ahora, no es razonable que vos pongas a tu amigo o al miembro de tu partido que te junta los votos en un barrio para ganar una comuna, que lo pongas a negociar, ¿no? Los aranceles comerciales al agro en la Unión Europea, que es un puesto recontratécnico. Para eso necesitas un tipo específico o una mujer específica que hayan estudiado, que hayan formado en eso. Bueno, en el Estado pasa lo mismo. O sea, es razonable que si entra un ministro nuevo o una ministra quiera poner sus personas de confianza en las secretarías, en las subsecretarías y en algunos lugares. Ahora, el director de sumarios, ¿no? El director de tesorería, la persona que hace liquidaciones en un ministerio, no tiene que ser el que te junta los votos, tiene que ser el que es el mejor que pueda hacer eso, ¿no? Digo, eso es como primera variable. Y la segunda variable es que hay que remunerar bien el Estado. O sea, yo creo que la principal capacidad institucional pasa por, eh, no sé si discutir tanto el tamaño del Estado en cuanto a cantidad, pero sí en cuanto a calidad. Digo, bueno, podés pretender modernizar, tecnificar, innovar el Estado cuando tenés salarios, por ejemplo, a nivel nacional, en el marco del CINEP, que son 50.000 pesos. O sea, estamos hablando de, al dólar blue, estamos hablando, no sé, ¿cuánto es eso? Son Mm, $250. exacto. Mm. ¿No? Bueno, le podés pagar a un informático para que te desarrolle un programa o que te hace, o que programe en UX o en PHP o en Python. O sea, ¿cómo le vas a...? No? Entonces digo, creo que hay que hacer muchas cosas al mismo tiempo eh, y como también tenemos un gran desafío, pero tenemos una gran oportunidad también, porque Mm. digo, porque como decía, pasar de estar mal a estar bien es Mm. relativamente sencillo. Lo grafico de la siguiente manera, o sea, vos tenés un país pobre y un país desarrollado, ¿no? Mm. Digo, por ejemplo, en los años 90, tenés un país pobre, acceso a telefonía, a telefonía por cable, por línea, 100%, país rico. País pobre, acceso a telefonía, 10%. Ahora, con la revolución tecnológica tenés una gran ventaja, que es que ahora el país pobre y el país rico, los dos tienen casi cubierto en la totalidad con smartphone, con teléfonos inteligentes, con celular. Entonces digo, tenés un proceso de inclusión ahí. Entonces, la tecnología permite potencialmente, no quiere decir que lo haga, permite potencialmente incluir a un montón de personas, a millones de seres humanos. Millones de seres humanos que interactúan, que pueden interactuar, pero para que interactúen tienen que pasar dos cosas, que haya inversión en infraestructura, que haya fibra óptica, que haya conectividad, que haya acceso a esa tecnología y capacitación, para no tener una camada de analfabetos digitales, ¿no? Digo, capacitación, ¿para qué? Para que puedan no solamente interactuar y tener buenos servicios públicos, producir, integrarse a la economía del conocimiento, sino también para que puedan interactuar y peticionar a las autoridades. Porque yo soy de los convencidos, está estudiado, está comprobado empíricamente que a mayor interacción social, mayor demanda por parte de la ciudadanía, mayor accountability, ¿no? Digo, en términos sociales, como dirían Perusotti y Smulovitz, mejora la calidad democrática. Entonces digo, la tecnología puede jugar un rol fundamental, no solamente a la hora de consolidar procesos de gestión pública, Mm. sino también, y esto es lo más interesante, consolidar procesos de gobernanza democrática que hagan instituciones más fuertes, ¿no? Digo, eh, y en ese sentido, bueno, creo que es un desafío y una Mm. oportunidad al mismo tiempo, ¿no? Digo, Claro. Bueno, aprovecho para seguir seguir respondiendo algunas, o agradeciendo, mejor dicho, a los que están aquí, a los que están participando de este vivo. Rosa Carolina, César Camaño, Marisa Edo, Baragús, bueno, lo leo como aparecen aquí en pantalla. Bueno, gracias a todos otra vez, nuevamente, por participar. Maxi, vos hablaste de capacidades estatales recién, y bueno, viste que se habla mucho, bueno, Estado inteligente, Estado capaz, generalmente lo ujú, asociamos que funcione bien, que preste servicio de calidad.
que cumpla con sus responsabilidades, que promueva el desarrollo, que, 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 que genere confianza en el ciudadano, que garantice derechos, ¿no? Obviamente es una responsabilidad importante del Estado. Pero cuando hablamos de capacidad estatal, un Estado capaz, un Estado inteligente, estamos hablando en nuestro contexto, ¿no? De la Argentina y de nuestras instituciones y de las distintas esferas estatales, ¿no? El nacional, el provincial, los municipales, con la diversidad que esto tiene, y vos lo dijiste muy claramente, en un Estado federal, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué podemos decir acerca de las capacidades estatales y este vínculo, ¿no? Que queremos hacer con la innovación y la modernización? Mira, un Estado inteligente, como primera medida, es un Estado que escucha más, ¿no? Que escucha más y que puede interpretar mejor, ¿no? Cómo hacerle llegar un bien o un servicio público a un ciudadano o una ciudadana, ¿no? Digo, y ese servicio público, ese delivery del servicio público, tiene que ser eficaz y eficiente, ¿no? Entonces, un Estado inteligente es aquel que tiene la posibilidad, la capacidad, ¿no? de cumplimentar con esa política pública y que en esa trazabilidad, ¿no? Desde que se inicia una política pública hasta que llega al ciudadano o la ciudadana, eh, eh, la eficiencia, ¿no? Digo, y la inteligencia pase por interpretar lo justo y lo necesario en relación a esa atención o a esa demanda social. Te lo grafico de la siguiente manera, eh, y que sirva como metáfora en términos de comunicación, que la comunicación también es parte de las políticas públicas, la comunicación gubernamental y la comunicación en general, ¿no? Digo, durante los años 50, 60, 70, ¿no? Los países, ¿no? En la posguerra, la forma que encontraban de consolidar un proceso de comunicación fue teniendo radios, teniendo canales, ¿no? Digo, o diarios incluso, o órganos de difusión, ¿no? Digo, la difusión de la política y de las políticas públicas, ¿no? Digo, el decir, desde el lado de la oferta del Estado, era muy importante. Bueno, hoy no es tan importante el decir, hoy es mucho más importante el escuchar y el tener información para poder dar la medida justa de lo que el ciudadano está buscando. O sea, y te lo grafico de la siguiente manera, las plataformas de streaming, por ejemplo, Netflix, Amazon, Apple TV, o sea, en función de las interacciones y la información que van recopilando a partir de los gustos, ¿no? Si vos de repente mirás todas películas de acción, ¿no? O películas bélicas, el algoritmo de Netflix eh, no te va a sugerir que veas el sábado a la noche, no sé, Mi novia Polly o Sex and the City, ¿no? Seguramente si entraste ahí porque te equivocaste de perfil y entraste al de otra persona, te va a sugerir, qué sé yo, de repente ver Rambo 3 o Nacido para Matar. Bueno, ¿qué pasa? La plataforma está recopilando mucha información de esa interacción social, de esa interacción humana, y en función de esa interacción la compara contra otras interacciones a nivel agregada, usando herramientas algorítmicas y el Big Data, y te produce una oferta personalizada. Bueno, lo que tenemos que hacer es que el Estado te produzca, en el proceso de fragmentación y partición, un servicio público cada vez más personalizado, que te llegue a vos mejor, de mejor manera, ¿no? Que te complete, que pueda anticiparte, que sea prospectivo, ¿no? De repente, te lo puedo graficar de mil maneras, qué sé yo. Yo tengo un vehículo radicado en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo, eh, Mm. bueno, ahora, después de muchos años, me mandaron un correo electrónico diciéndome que el 14 de diciembre, o sea, la semana que viene, se me vencía la verificación técnica vehicular, la BTV. O Ujú. sea, es un servicio mínimo, costo muy bajo que tiene la provincia de Buenos Aires, pero que le llega al contribuyente y yo tengo la posibilidad de sacar un turno, cumplir, el Estado provincial puede recaudar, yo estoy sujeto a derecho. Digo, si de repente el Estado no hubiese tenido esa información mía de mi correo electrónico, la fecha de cuándo vencía la BTV, la titularidad, y no me hubiese enviado, podían pasar dos cosas. Yo que me acuerde o que lo tengo anotado porque soy muy responsable, ciudadano medio que no existe, es un ciudadano hipotético, o que directamente o me olvide o que dije no pagarlo. Entonces digo, la tecnología, la personalización, la escucha, el procesamiento de información hace que el Estado sea más eficiente. Un Estado que es más eficiente es un Estado que recauda más y mejor y que puede brindar más y mejores servicios públicos de calidad. Eso es un Estado inteligente, no un Estado que da a mansalva, ¿no? Digo, sino que un Estado que le da a cada uno lo que necesita.
Perfecto. Bueno, esto justamente en nuestro equipo de IME, en la universidad, estamos debatiendo acerca de un modelo de modernización del Estado. Bueno, hay varios modelos, ¿no?, de modernización Ujú, que incluyen en general la transformación digital o el ujú, uso de la tecnología, la participación ciudadana, la profesionalización, nuevos diseños institucionales, etcétera. Pero justamente estamos debatiendo la inclusión de la comunicación, ¿no?, como un elemento clave hoy, ¿no? ujú. Justamente por eso, sí, ¿no? O sea, el Estado tiene que comunicar bien, tiene que comunicar, y esto también está vinculado a la manera que comunica el Estado, ¿no? A veces comunica las normas Ujú. de una muy difícil de entender para el ciudadano, y bueno, y una de las responsabilidades del Estado es comunicar de manera transparente, sencilla, simple. Hoy se habla mucho del lenguaje claro, ¿no? Bueno, Sí, y es y también, ah, ¿sabes qué? Pensar un poco, ponerse un poco, generar algún proceso de empatía y ponerse un poco en los zapatos del ciudadano o de la ciudadana, ¿no? Digo, pensar un poco el proceso desde el otro lado. Cuando el gestor público escribe una norma, un diseño, una política pública, muchas veces se olvida de hacer un prototipo, de prototiparlo, de hacer un experimento controlado. Como que de repente somos el banco de pruebas, ¿no?, de los políticos, ¿no? Digo, entonces de repente tiran una política pública. Si funciona bien, bien. Y si funciona mal, bueno, la cambiamos. Pero en el medio hubo un montón de frustraciones, de costos asociados, de impactos, de tiempo, de dinero. Y todo eso en el capitalismo moderno, en la sociedad de la información, ¿no?, es subdesarrollo, ¿no? Todo eso es subdesarrollo, el tiempo que se pierde en hacer un trámite, el tiempo que se pierde, las frustraciones, los negocios que se dejan de hacer, ¿no? Digo, hay rankings para medir esto, ¿no? Como por ejemplo el ranking que mide el Banco Mundial, el ranking del Doing Business, ¿no? Que es el tiempo que una persona tarda, por ejemplo, en abrir una empresa comercial en algún país, ¿no? Digo, si vos tardás 8 meses en abrir una empresa en Argentina y en Chile tardás una semana, bueno, más allá de, digo, no es que lo vas a hacer exclusivamente por eso, pero digo, eh, tenés un incentivo selectivo positivo, ¿no?, que te orienta hacia un lugar en función de otro, ¿no?, en el marco de un capitalismo transnacionalizado. Entonces me parece que tenemos que ponerle foco a eso, tenemos que pensar, ¿no? Digo, los informáticos tienen algo una palabra que a mí me gusta mucho, que es la experiencia del usuario, ¿no? La user's experience, ¿no? Digo, y los politólogos no tenemos algo que sería la experiencia ciudadana, o sea, o es algo muy incipiente, ¿no? ¿Cómo es la experiencia del ciudadano o de la ciudadana interactuando con un municipio? ¿No? claro. Digo, ¿cómo es la experiencia de nosotros interactuando con las cosas? Por qué no hacemos una irrupción ciudadana en la cual se testeen ciertos servicios, ciertos trámites y veamos colectivamente, co-creativamente la forma en la que podemos mejorar esos servicios? ¿No? Mm. Digo, hay mil formas, mil cosas para mejorar algún proceso, algún servicio. El tema Sí. es que, bueno, Bueno, el Estado solo, ahí sí, se puede jugar bastante la tecnología, ¿no? Que no es necesaria totalmente. promover esa participación ciudadana para mejorar un, un servicio estatal, este, Sí, y que tal vez no sea grandes inversión en infraestructura, ¿no? O sea, hay herramientas que están disponibles hoy que se pueden utilizar como canales justamente para hacer ese feedback, ¿no? Con el vecino, con el ciudadano. sí, sí, sí. Mm. Así que bueno, un poco creo que el Y, desafío es eso, es básicamente eh, tratar de involucrar no solamente em, la tecnología, los algoritmos, la inteligencia artificial, sino también integrar la inteligencia humana, la inteligencia claro, colectiva, digo. La tal cual. inteligencia colectiva, el aporte colectivo, la co-creación de políticas públicas, creo que hace un Estado mejor, más robusto, más testeado, ¿no? Y lo que está testeado, lo que está más probado es lo que funciona mejor, ¿no? Digo, me parece que digo, tenemos que pensar cada uno de los procesos y procedimientos que existen en el Estado, digo, lo que se llama o se conocía en los años 80 como la reingeniería de procesos, ¿no? Digo, desmenuzar un circuito administrativo y decir, bueno, ¿por qué este circuito tiene 18 postas? ¿Cómo lo podemos simplificar? ¿Por qué no hacer Claro. el circuito en 3 postas? ¿No? Digo, eh, porque, digo, de vuelta, todo eso es tiempo, todo eso es costo de transacción, ¿no? Digo, y los costos de transacción le van generando, ¿no? Digo, en algún punto son como paracaídas al revés, ¿no? Generando inercia negativa, ¿no? Para el desarrollo, para el avance, ¿no? Digo,
Esos costos de transacción son que hace que el Estado, bueno, no pueda integrarse en un ejercicio de competitividad mundial con Mm, otros estados. O sea, el problema es que, que a veces muchos no interpretan cuál es el mundo de hoy, ¿no? Digo, en los años 50, años 60, los años 40 o hace un siglo, los estados competían contra sí mismos. O sea, el Estado argentino competía contra el Estado argentino y en todo caso la competencia era entre dos partidos políticos o tres partidos políticos o tres modelos de gestión. Hoy no es así, hoy el Estado argentino no compite contra sí mismo. No es que Cristina y Alberto compiten contra Macri y Michetti. No, no. Compiten contra todos los estados del mundo que van agregando valor y competitividad a sus economías y que si en realidad nosotros no agregamos valor y competitividad a nuestra economía, nos estamos quedando cada vez más atrás, ¿no? En esa mm. carrera por la producción, por la captación, por el desarrollo, por la información. Entonces me parece que hay que entender ese mundo, hay que integrarse, hay que ser inteligentes, hay que ser, que es una cuestión colectiva también, y hay que ser armónicos también. De nada sirve tener un país desarrollado con desarrollos a dos tiempos o a tres tiempos, ¿no? Digo, lo que digo para Argentina también es válido para gran parte de América Latina, ¿no? Digo, Brasil, por poner un ejemplo, tiene ciudades o regiones ultra desarrolladas, tecnificadas, integradas a la economía mundial, y tenés regiones pauperizadas, eh, subdesarrolladas, con un montón de falencias, sin infraestructura, sin Estado. Entonces, a mí me parece que hay que tratar de integrar, desarrollar, armar circuitos, ¿no? Digo, me parece que el Estado cumple un rol fundamental. Digo, somos un país en donde más de la mitad del Producto Bruto depende de manera directa o indirecta, ¿no? De lo público, ¿no? Del sector público. Entonces, no nos podemos dar el lujo de no pensar y de no repensar, ¿no? De no innovar en el Estado. Me parece que es un desafío que me encantaría que esté más en la agenda Mm. política, ¿no? De las principales coaliciones políticas, ¿no? Porque se discuten de muchas cosas que son importantes, la inflación, la inseguridad, la economía, pero digo, pero el Estado en serio no se discute mucho. Exactamente. Bueno, bueno, vamos a ir cerrando y esto último que dijiste, un poco la idea de llevar adelante este tipo de encuentros, ¿no? Estos temas, hacerlos visibles, ampliar nuestra audiencia, llevarlos al público en general. Eh, Coincido absolutamente, parece que se habla muy poco de estos temas, no están en la agenda. Hay temas, bueno, como la educación, la salud, seguridad, bueno, que son temas, transporte, el tema de la movilidad, la infraestructura urbana, bueno, son temas que están en la agenda siempre, pero cuando hablamos de funcionamiento del Estado, del rol de estas, de la innovación en el Estado, bueno, o de mejorar el funcionamiento del Estado, bueno, eh, no está, desde nuestro punto de vista, eh, metido en la agenda con la importancia que debe tener, que tienen que tener estos temas, porque en definitiva estamos hablando, bueno, del aparato que hace funcionar a todas las políticas públicas. Ujú. Con lo cual, bueno, es fundamental estos temas y nuestra idea es justamente promover a través de estos encuentros, darle la importancia que a nuestro criterio debe tener y bueno, nuestro aporte, nuestro grano de arena. Así que bueno, Maxi, vamos finalizando, estamos en los 50 minutos ya de charla. No sé si querés hacer algún aporte final, alguna reflexión final. No, simplemente me parece que es muy sano, muy positivo que las diferentes universidades en el país, sobre todo universidades públicas que tienen un mayor volumen y una mayor vinculación con el sector público, ¿no? Por estar insertas en ese ecosistema, puedan conjugarse, ¿no? Y desarrollar soluciones creativas que se puedan aportar sobre todo a nivel municipal y provincial, ¿no? Yo creo que el gran desafío pasa por ahí hoy, ¿no? Creo que el Estado federal tiene, con sus pros y sus contras, tiene un desarrollo bastante, y unos recursos bastante más voluminosos que lo que de repente tienen algunas provincias y sobre todo algunos municipios, ¿no? Me parece que la capacidad de asociarse, de armar consorcios de algunos municipios muy pequeños, que hay, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Estamos hablando de municipios de 5.000, 10.000, 20.000 personas que quizá no tienen la capacidad de escala
para poder desarrollar una implementación de un proceso de modernización de un circuito administrativo municipal. Quizás si se asocian y se juntan y arman un consorcio y tienen como un socio estratégico la universidad, me parece que eso puede redundar en algo muy positivo y muy interesante que nos permitiría rápidamente avanzar en un proceso de innovación integrado, porque como decíamos antes, o sea, el Estado solo no puede, ¿no? Digo, el Estado solo no puede, con el Estado no solamente no alcanza, entonces necesitamos el aporte activo de la sociedad civil, de las universidades, de los ciudadanos y las ciudadanas que estén involucrados en mejorar esto, que en definitiva es uno de los factores más importantes en la competitividad que tiene un país, ¿no? Digo, así que bueno, agradecerte Mario, agradecerle al IME, a todo el equipo, y bueno, a disposición para seguir bueno, charlando y conversando estos temas que, como decíamos antes, nos apasionan, nos encantan. Bueno, bien, Maxi, quiero en estos minutos finales, bueno, agradecer a todos los que participaron. Bueno, tal vez me haya olvidado de algunos que pasé así rápidamente por la pantalla, pero bueno, algunos que se unieron recién, La Mirada en Alto, Julieta, Ariel Pradelli, Florencia Berberi, bueno, a todos, seguramente me olvidé de algunos, pero bueno, a todos les quiero agradecer la participación. La verdad que hubo muchas personas que se conectaron, Maxi, y la idea nuestra es posteriormente esto subirlo a las redes sociales, realizarlo lo más que se pueda. Y bueno, finalmente agradecer a todos y agradecerte a vos, Maxi, en especial, por este rato que nos permitiste compartir. Valoramos mucho tu entusiasmo, se nota que sos un apasionado por estos temas. Bueno, y de la misma manera nosotros también queremos aportar nuestro grano de arena ampliando estos debates al público en general, ¿no? Como dijimos al comienzo. Así que bueno, nada más. Este es el último vivo que hacemos el año y bueno, y nuestra idea el año que viene también volver a utilizar este formato que nos parece muy, muy interesante, y bueno, y hacerlo justamente de esta manera, cartonada, ágil, bueno, llevando adelante una conversación, para que todos puedan participar, intervenir y bueno. Así que bueno, nada más, les agradezco a todos, gracias Maxi y hasta el próximo encuentro y que termine muy bien el año y bueno, y que el año 2022 sea lleno de esperanza, que podamos finalmente dejar atrás la pandemia y sea un año lleno de esperanza para todos. Bueno, Gracias muchas gracias. Nos estamos viendo. y hasta la próxima. Hasta luego, chao.